Es interesante, hermanos amados, que al hablar de la familia hay tanto que considerar en la palabra. Los sociólogos siguen teniendo en cuenta que el desarrollo de una sociedad se basa en lo que sucede en nuestra casa, en nuestro hogar. Todo lo que yo diga hoy que se parezca a usted es pura coincidencia. Así que desde ya, recíbalo en el nombre del Señor. Amén. Tomaré palabras del doctor César Vidal, que dice que él no predica para que le aplaudan, y yo creo lo mismo. No soy de los que busca aplausos, ni soy un showman detrás del púlpito, porque también sé que en este tiempo en que vivimos hay muchos detrás de los púlpitos que son los vivos demonios, o que incluso hay muchos que detrás del púlpito son el mismo diablo disfrazado. Y yo no quiero ser ningún compadre del enemigo, sino el compromiso de servir al Señor desde que Él me llamó. Y desde muy joven he creído que debemos de predicar su palabra, y como dice el apóstol Pablo, predicar todo el consejo de su palabra. A mí me faltará tiempo, incluso me faltarán años, para poder pensar que partiré de esta tierra creyendo que ya lo enseñé todo. Difícil. No lo he podido hacer. Pero esta mañana nos vamos a concentrar una vez más en el tema que nos compete. Semana pasada iniciamos adorando en familia y hoy continuaré con el mismo tema, segunda parte. Así lo va a poder usted encontrar en las redes sociales como Adorando en Familia, segunda parte. Vayamos al capítulo 20 de Éxodo y leeremos los versos 3, 4, 5 y 6 nuevamente. Dice el Señor, Éxodo 20, verso 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted ama a Dios, no se preocupe por esta sentencia. Amén. Pero si hubiera entre nosotros, porque de repente pueden haber, si a Jesús se le coló Judas, en las iglesias pueden haber también algunos Judas. Pero si hubiera aquí entre nosotros alguien que aborrece a Dios, para él es esta sentencia, para él es esta amonestación. Para personas o familias que aborrecen a Dios, la sentencia es que Dios visitará la maldad de los padres hasta la tercera y aún hasta la cuarta generación. Por eso yo espero que hoy usted, yo oro al Señor, que usted salga esta mañana pensando en serio de lo que este mandamiento nos va a dejar en claro, y vamos a ver la historia de una familia en la Biblia que sirvieron a Dios y que hicieron lo que Dios esperaba, pero veremos los resultados de ese decir que sirvieron a Dios. Escuche con atención. Mucha gente puede estar diciendo hoy que va a la iglesia y está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Así que el versículo nos enseña que el primer mandamiento
advertencia. Y la advertencia que da el Señor en este mandamiento es no tener dioses falsos. No significa una advertencia absoluta que no tiene una, dos o tres opciones más. ¿Cuáles serán las opciones del primer mandamiento? Para que la advertencia no sea tan fuerte, no hay. La única advertencia que hay es no. Ahora, cuente conmigo, por favor. Cuente conmigo. ¿Cuántas veces Dios dice en el capítulo 20, hasta el verso 17, no? Y no para allí. Aun cuando vamos al verso 23, 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No. Va, contemos por favor juntos. Verso 3, 1. Verso 4, 2. Verso 5, 3. Verso 7, 4. Verso 2, 13, no. ¿Cuántos van? No cometerás adulterio. Contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta donde leímos el verso 23. Porque incluye los mandamientos que son, algunos le llamaron a esto las leyes primarias que Dios le dio a Israel. Sean primarias o sean leyes primarias o 10 mandamientos, lo cierto es que Dios nos dejó a todos los cristianos estas advertencias que dicen: no tendrás dioses delante de mí. Adorando en familia. Cuando usted escuchó la semana pasada el término adorando en familia, ¿qué fue lo que pensó? ¿Qué vino a su mente? Posiblemente vino a su mente que usted diario tiene puesto el radio y tiene la emisora de su predilección y está escuchando alabanzas. Posiblemente algunos pensaron en alabar con música o sin música o con sus cuerdas vocales adorando al Señor. Pero adorar a Dios tiene que ver con toda una actitud de la vida plena de un hombre y de una mujer. Adoramos a Dios cuando somos puntuales. ¿Ven? Adoramos a Dios cuando somos impuntuales. ¿Sí o no? No. Pero la Biblia no tiene pasajes que hablen de la puntualidad. Pareciera que no. Ahora le voy a poner este ejemplo. ¿Cuándo vino Jesús a esta tierra? No tenemos la fecha exacta, pero sí una aproximación. Vino en el año 3 o 4 de nuestra era. ¿A qué horas vino? Tampoco sabemos a qué horas vino. Por la tradición, a la medianoche, ¿verdad? Para que entonces tengamos ese recuerdo de la Navidad y que el niñito Dios y que no sé qué. Ok, un día vino. ¿Qué día vino? No sabemos. ¿A qué hora vino? No sabemos. Alguien puede decir, la mayoría de partos siempre las mujeres lo tienen de noche. No es así. Donde le agarran los dolores, ¿verdad? ¿Dónde le agarraron los dolores a usted, hermana? Ya ni se recuerda quizás, porque después dice, ni recordar se quiere, ¿verdad? Y después del primer bebé, ¿qué dicen? El primero y el último. Años después, cuando uno le pregunta a las familias, hermano Constanza, hermano allá en Zipacapa, ¿cuántos hijos tienen? 10. Qué valiente nada más. Claro, el valiente no era él, era ella, ¿verdad? Dios quiere hablarnos entonces en este mandamiento. Y si el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la advertencia es porque al haber dioses ajenos, se constituyen en un Dios falso. Cuando Dios dice que no
tengamos dioses ajenos, es porque se puede convertir o se convierte ese Dios extra o extras en un Dios falso. Pregunto, ¿hay dioses falsos? Ahora vayamos a lo práctico, porque en este mundo sucede esto. Hace unos días, saliendo de mi casa, llegaba una persona para un asunto que tenía que llegar a hacer la casa, y iba a acompañar. Y de inmediato este hermano, yo voy con mi esposa, vamos ya de salida, se estaciona cerca donde nosotros íbamos ya, y dice, ¿vamos para su casa? Sí, pero vamos de salida. Oh, entonces regresa, por favor. Y luego me dice, me acompaña el profeta fulano y tal. Yo no dije, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, profetíceme por favor, porque hoy el mundo está así. Quieren que les profetice cualquier atarantado. ¿Por qué? La Biblia habla de profetas. Hay profetas de Dios y hay profetas que no son de Dios. ¿La Biblia tiene ejemplos de eso? Sí. Balaam era un profeta que obedecía a Dios cuando le convenía, pero cuando no, obedecía a sus intereses pagados. Recuérdense que a Balaam le iban a pagar por maldecir a Israel, y Dios no le dijo más que una vez que no. Balaam volvió a preguntarle a Dios si podía, y Balaam ya no le contestó. Dios ya no le contestó a Balaam. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla solo una vez, no repite. Escuche eso, por favor. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído los mandamientos y antes de ser cristianos nosotros ya habíamos oído los 10 mandamientos? La pregunta es, ¿sabemos hoy cuál es el primer mandamiento, amados hermanos? Sí. ¿Cuál es? Amarás al Señor. Pero ese es el resumen que Jesús hace. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Dios dice que no tendremos dioses ajenos, es porque hay dioses en este mundo que no serán ni harán lo que Dios hace y es. Pero el segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa. Y como nuestro tema es adorando en familia, Dios le estaba hablando a toda una nación. Dios le estaba hablando a todo un pueblo. Y cuando estaba hablándole a todo un pueblo, le estaba diciendo que considerara quién es Dios, porque es, según el mandamiento, fuerte y celoso. Por tanto, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver la familia con este pasaje? ¿Qué es lo más importante que nosotros decimos al tener familia? La esposa dice que lo más importante para ella es su esposo, cuando está en el grado del entendimiento bíblico. Cuando no, dice que son sus hijos. Así pasa. Mujeres que no tienen el entendimiento bíblico de jerarquía, saben que Dios sobre su esposo sobre ella, y ellos como esposos sobre sus hijos. Por eso, cuidado cuando escuchemos. Yo he escuchado esto y tristemente a veces no he podido corregir la plana. Por ejemplo, se corrige la plana cuando alguien dice, utilizando Efesios 5, que debemos de someternos los unos a los otros como esposos. Eso no es cierto. Esa es una mentira. Esa es una mala interpretación.
Porque cuando el texto habla ahí de someterse los unos a los otros, no habla de que el hombre se someta a la mujer, sino que está hablando de las instituciones que hay en el mundo. Empieza por hablar, revisen todo el capítulo 5. No solo leamos del 22 al 31 en donde está el matrimonio, leamos todo el capítulo y nos daremos cuenta que la enseñanza, el contexto es la sumisión a las autoridades. ¿Sí? Pequeño ejemplo. Cuando Agar, la esclava de Abraham y de Sara, quedó embarazada por plan de Sara, ella empezó a sublevarse, empezó a sentirse la señora de Abraham. Viene Sara, se molesta y le pide a Abraham que la saque. Entonces, algunos dicen, entonces Abraham se sometió a la petición de Sara y la echó. Pero resulta que no es así, sino que es Dios diciéndole a Abraham: escucha la necesidad de tu esposa. Quien le tuvo que decir qué hacer fue Dios, no Sara. Sara tenía una necesidad, sí, y estaba peleando en cierto modo. Era la consecuencia de su plan, no de Dios. Entonces Agar tiene que salir. Cuando ella experimentó, ¿están aquí, hermanos amados? Por favor, quisiera que estuvieran un poquito más altos. Cuando Agar allá afuera experimenta una crisis terrible en donde casi se le muere el hijo Ismael, entonces Dios le habla y le dice que regrese. Le da una promesa incluso a su hijo, pero cuando regresa le dice algo, le da una advertencia. Dice que esté sumisa bajo el techo de su ama, porque ya Agar sería sublevado. Volviendo al principio de someteros unos a otros, es el empleado al jefe, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los conciudadanos a las autoridades civiles. ¿Sí? Las autoridades civiles deberán someterse a Dios. Los miembros de la iglesia al sistema de la iglesia, si es una iglesia congregacional o es una iglesia episcopal o dirigida por el pastor. Hay una autoridad. Ese es el principio: sométanse los unos a los otros. Les voy a decir algo: hay hombres babosos y por aquí les viene la baba. No hablo de esa baba que les viene. Siendo cristianos y entendiendo, o tal vez no habían entendido, pero hoy muchos que lo van a ver, me gustaría que refutaran si es que están en contra y que me puedan dar las bases bíblicas para decirme que estoy equivocado. Si estoy equivocado, públicamente también puedo pedir perdón, pero que me lo demuestren bíblicamente. El contexto del capítulo 5 de Efesios habla de someterse a las autoridades. Entonces no hay tal que la esposa vaya a decirle a usted: hermano, sometete, porque la Biblia dice que sometamos unos a otros. Así ves, ahí sí es unos a otros. Ahí sí es unos a otros, ¿verdad? Pero cuando se trata de nosotros como ciudadanos sometiéndonos a las autoridades, no nos sometemos porque chonte más aplastado ese. ¿Cómo va a pensar que yo le voy a hacer caso a ese enano soldado y policía enano, mi compañero? Pero usted le brinca al policía de 1.50. No, porque con el simple hecho de que tiene puesto el uniforme, ya usted sabe que tiene autoridad delegada. ¿Amén? Por eso es que en la iglesia la autoridad no se impone tampoco. La autoridad en la iglesia se predica, se enseña. Si usted la quiere
aceptar. ¿La quiere creer? Le va a ir bien. Si no, pues Dios lo ayude, mi amado hermano, mi amada hermana. Volviendo al tema de adorando en familia, Dios entonces estaba diciendo que lo más importante que los padres deben o debemos de hacer es enseñar a nuestros hijos a adorar desde la casa. Eso significa orar juntos. Eso significa que a los hijos no hay que estarles diciendo, te convendría orar antes de comer. Eso es orar. Es parte de la adoración, sí, porque aun cuando yo como, reconozco que debo de adorarle, porque Él es el que ha proveído mis frijolitos, mis chicharroncitos, mi quesito, mi chirmolito, mi tamalito, mi panito, mi desayuno Don Carlos, aunque sea. Porque Él es el que provee. Enseñemos a nuestros hijos entonces, dije la semana pasada, qué es lo más importante. Y no hay nada más importante que enseñar a nuestros hijos a adorar. ¿Cuán importante entonces es obedecer los mandamientos? ¿Cuán importante será? No sé si esto se baja y se viene porque sí me escucho yo. Y tengo interés de que la grabación salga bien. ¿Cuán importante es entonces que nosotros sigamos y aprendamos y obedezcamos los mandamientos, amados hermanos? Para no adorar dioses falsos. Amén. Para no seguir dioses falsos. Para no adorar dioses falsos. Hay que enseñar en casa lo que es correcto. Amén. Amén. Cuando la Biblia prohíbe entonces la adoración falsa, es porque la adoración falsa concebirá, si puedo decirlo así, la adoración falsa traerá como consecuencia el que el hombre termine adorando lo que no debe y lo que originalmente debemos de adorar, que es a Dios primero, termine comprometiendo al hombre y a la mujer creados a imagen de Dios para adorarle, haciendo otras cosas. ¿Por qué será entonces, hermanos, que hay normas bíblicas que no seguimos? Y voy a ir rápido a esta parte que creo importante. El Salmo 115, que leímos la semana pasada también, nos habla del verso 5, 6, 7 y 8 acerca de los ídolos que los hombres hacen. Y dije, y les compartí un principio, el principio del que hace o del que moldea ídolos. Mire pues, es interesante que familias, y aquí otra vez lo que dije, cualquier parecido, pura coincidencia. Cualquier parecido, pura coincidencia. Pero hay familias que incluso se dedican a hacer ídolos. Y la Biblia enseña en el Salmo 115 que ellos después son su confusión. Porque haciéndole ojos no lo miran. Porque poniéndole boca no hablan. Porque teniendo manos no tocan. Porque teniendo pies no caminan, no corren. No lo van a auxiliar a usted corriendo. No van a venir los ídolos para imponer manos sobre usted y ayudarlo en sus necesidades espirituales. De su garganta no sale ningún sonido. A sus oídos no les entra más que polvo o polilla. Así que este salmo es interesante porque nos habla acerca de la tontera de los hombres de crear ídolos que serán su propia confusión. Cuando hablamos de adorar en familia, tenemos que pensar entonces en adorarle correctamente.
y adorarle correctamente es el ejemplo que quiero llevarlos al buscar los siguientes pasajes. Recapitulando, para adorar a Dios, número uno, entonces tenemos que tener un concepto correcto de quién es Dios, o una concepción más bien, porque concepto es fácil, es yo como padre. ¿Cuál es la concepción que tengo de Dios? Yo como padre. ¿Cuál es la concepción que tengo de Dios? Es amor. Entonces, la concepción que ustedes y yo tengamos de Dios, esa es la concepción que debemos de trasladarle a nuestros hijos. Amén. Yo no sé si alguna vez sus hijos le han preguntado a usted: papá, ¿y por qué hace esta cosa? ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿Y por qué? Y usted tiene una respuesta bajo una correcta concepción. Primero, concepción correcta de quién es Dios. Según San Juan, capítulo 4, la Biblia dice en el verso 24 que Dios es espíritu. Así que, ¿cómo los que hacen imágenes hechas de plata y oro pretenden que algo hecho por sus manos responda a lo espiritual cuando es hecho de lo material? ¿Me doy a entender? Número 2. Entonces tenemos que ver que si tenemos una concepción correcta de quién es Dios, es porque Dios está en un nivel o en una clase por sí sola. Repito eso. Él está en una clase o en una categoría por sí solo. Por ejemplo, cuando usted se toma una foto o revisa su álbum de fotos, ¿qué fotos tiene usted en el álbum? Posiblemente todas, posiblemente no. Generalmente en el álbum que uno muestra pone uno las mejores fotografías, porque son lo mejor de uno mismo, ¿sí o no? Usted me anda mostrando las fotos donde le salió la cara volteada, cuando no tenía diente derecho, ¿verdad? Cuando se le había caído la muela izquierda, y cuando se dio la carcajada, la fotografía le tomó hasta el fondo de la garganta. No mostramos las peores fotos. Dios, cuando sabemos que tiene un concepto de sí mismo, de que Él es espíritu, el hombre lo va a captar. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de lo que es corruptible. Otra vez. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza corrupta. Todos tenemos necesidad de adorar. Diga conmigo, yo necesito adorar a Dios. Agárrense, hermanos, porque esta es la segunda parte que creo que es la vital para que usted y yo entendamos qué es adorar. Si adorar viene de la palabra proskuneo, que significa postrarse y doblar nuestra rodilla ante alguien, entonces usted tiene que saber que usted no puede postrarse para estar adorando a otros dioses. Aquí venía una familia, y si me va a ver, pues lo lamento lo que hice. Un paréntesis. Le escribí a un pastor en Cuba porque mandó un video de pura justificación de un susodicho predicador que anda en pecado. Y sube el video. Creo que se lo mostré a mi esposa y le dije, pura justificación. Así que le escribo al hermano y le digo, le escribí una nota. Hoy de madrugada recibí su respuesta larga
y me dice: yo no subí ese video a mi perfil. No lo subió, pero tiene un comentario. Entonces, y le voy a decir por qué. Porque este hermano o estos hermanos tenían una tendencia, yo los conocí, de que a los predicadores que están en boca y en fama, tremendos. Ahora la pregunta es: ¿dónde están ahorita? Las iglesias pequeñas, se ha demostrado que las iglesias pequeñas, que le podríamos llamar iglesias pequeñas, a las que Jesús les llama manada pequeña, no temáis, a vosotros os es dado el reino. Amén. A nosotros nos ha sido dado el reino. Amén. Y por eso tenemos el valor de estar aquí. Yo digo, amén. Si yo, desde que esto empezó, nunca quise cerrar. Mi esposa lo sabe, Cristian lo sabe. Mi respuesta fue: ¿obedeceremos antes a los hombres que a Dios? No. Y por eso es que la familia, amados hermanos, tiene que tener una concepción correcta de quién es Dios y por qué adorarle y por qué desechar toda adoración y toda alabanza o toda adoración falsa. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Hoy tenemos por héroes a Ricardo Arjona. Hoy tenemos por héroes a Messi. Hoy tenemos por héroes a Shakira, decía un hermano. Hoy tenemos por héroes a gente que posiblemente, como dije la semana pasada, nunca pasó por su mente ser un ídolo. Simplemente ser excelentes en lo que hacen. Un Jordan. Cuando Jordan decidió dejar el básquet, la gente dijo: lástima, es un fenómeno. Un hombre que rompe con paradigmas, pero rompe también incluso con cuestiones que tienen que ver con la física, con la gravedad. Pareciera como que va caminando hacia arriba cuando brinca. Y lo han estudiado y entonces, fenómeno. Yo no tengo en contra nada del deporte, fui deportista. El punto es, cuando regresó, mucha gente dijo, porque él se retiró, luego regresó, y cuando él regresó, la gente hizo bulla, y compararon el retorno de Jordan con el retorno de Cristo. Entonces ahí lo convirtieron a Jordan en un ídolo. Y entonces nosotros estamos culpando, iglesia. Por supuesto que yo nunca he hecho eso. Le voy a dar 500 pesos para que vaya a ver a Vicente Fernández cuando vino al estadio Malcolm José. Mejor que me los den a mí para mi gasto. Otros le dieron su entrada, que no sé qué, porque se va a ir a ver a otro artista, a no sé qué otro. Y hay gente, y yo sé de hijos de cristianos que les dieron dinero y fueron a esos eventos. ¿Por qué? Porque les encanta la música. Y tenemos que decir, ¿hay algunos artistas que tienen buena música? Sí. ¿Buenos deportistas? Sí. ¿Actores? Sí. Pero el único actor de nuestra vida, Dios, nos dice que debemos de adorarle siempre. Amén. No importando las circunstancias, debemos de adorarle siempre. Amén. Hoy entonces tenemos muchos ídolos y pocos héroes cristianos. Si usted va al capítulo 11 de Hebreos, ahí usted encontrará la galería de los héroes de la fe. Pero ¿sabe cómo murieron esos héroes de la fe? Dice que muchos de ellos fueron azotados, heridos y murieron hasta aserrados. Esos son los héroes, no ídolos. Esos son los héroes de la fe cristiana. No los que hoy se proclaman un gran nombre que no tienen. Yo puedo decir, ¿estoy en contra del estudio teológico? No, porque teología es un tratado que nos ayuda a estudiar y a conocer quién es Dios. Y la Biblia me enseña que Dios es
espíritu y que merece ser adorado en espíritu y en verdad. Así que cuando usted tiene una concepción correcta de Dios, entonces usted va a comunicar correctamente a Dios. A ver, cuando tenemos una concepción correcta de Dios, en segundo lugar, podremos comunicar correctamente a Dios. Es como el principio de la interpretación bíblica. Si usted observa bien un texto, si usted lo observa bien y lo estudia bien y lo aplica bien, usted va a poder enseñarlo correctamente. Pero hay gente que lee la Biblia solo para observar lo que no hay que observar, aunque ahí está, pero quieren sacar de lo que creen ellos que es un error para hablar mal de Dios o hablar mal de las Escrituras. Cuando tenemos entonces ya una comunicación correcta de Dios, vamos a transmitir lo que es correcto a nuestros hijos. Segunda o tercera vez que les digo, esto es lo importante. Quisiera, por favor, hermanos, que si usted está a punto de salir en los próximos 6 minutos, se quede todavía 6 minutos. En 6 minutos yo creo que no le voy a poder trasladar lo que creo que es sumamente importante. Así que si me paso otros 6, espero que aguante 12. Nadie dijo amén. Entonces la gente que hace ídolos termina moldeada por los ídolos. El hombre moldea ídolo y luego el ídolo lo moldea a él. Porque en esta época de idolatría, querramos o no querramos, la gente termina siendo moldeada por la idolatría y hace lo que incluso ni siquiera entiende. Estoy hablando de la idolatría pagana, en parte sí, pero no solo de eso. Ahora veamos qué tan importante es adorar en base a una familia. Aquí hay una familia, la familia del rey Usías. El rey Usías tuvo un hijo llamado Jotam, tuvo un nieto llamado Acaz, y todos ellos, aunque sirvieron a Dios, dejaron de hacer algo que es en lo que estoy haciendo énfasis. Dejaron de adorar a Dios. Entonces escuchen esto. En 2 de Crónicas capítulo 26, vayamos por favor todos juntos a 2 de Crónicas. ¿Sabe dónde está 2 de Crónicas, verdad? Está en la Biblia. Está en la Biblia. 2 de Crónicas capítulo 26. Y vamos a leer el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ok, esto es claro. Esto es sumamente importante, hermanos. Yo no lo había visto de esa manera, pero el Espíritu Santo me empezó a hablar a mí acerca de este pasaje. Me ha costado realmente trasladarles esta idea de adorar a Dios en familia. Lo reconozco. Pero este pasaje lo voy a tratar de resumir para que ustedes entiendan por qué el capítulo 20 de Éxodo dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hoy en el mundo, en medio de la iglesia, en esta pandemia, hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero realmente por su actitud hacia Dios y a la institución llamada iglesia, novia de Jesucristo, se han rebelado contra Dios y aparentemente, aunque lo aman, lo aborrecen.
El rey Usías fue un buen hombre. Escuchen esto. El rey Usías fue un buen hombre. Como hoy en día hay buenos hombres también. Y su esposa era una buena mujer. Y sus hijos eran buenos hijos. Pero el rey Usías, aunque fue al templo a hacer lo que aparentemente era correcto, hizo lo que era indebido. Llevó incienso al altar del incienso que Dios no le había pedido. Hay gente que a veces está haciendo dentro del reino de los cielos cosas que Dios no les ha pedido. Como esta, lo que yo esté promocionando a fulano tal que es profeta. Yo te promociono y no me promocionas. Eso no viene de Dios. Que yo pida que me presenten aquí como el tataratatá y el tuturututú y el más allá y el más acá y que yo saco pecho. Dios no ha pedido eso. ¿Saben cómo me gusta a mí presentarme algunas veces? Para no decir que muchas, pero algunas veces me he presentado como la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es usted? La voz de uno que clama en el desierto. ¿Cómo se presentó el profeta más grande de la historia? Como la voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué Juan el Bautista no dijo, soy Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, primo hermano de Jesús, el Hijo de Dios? Nunca lo dijo, no lo hizo. ¿Pudo hacerlo? Sí. ¿Pudo sacar pecho? Sí. Pero él dijo, soy la voz de uno que clama en el desierto. No andaba buscando aplausos. Incluso vestía raro y lo miraron raro siempre, pero él vino para aparejar el camino del Señor. Usted y yo, ¿a qué hemos venido a la iglesia? Para adorar. Pero en casa debemos de adorar. ¿Saben, hermanos, por qué nuestras reuniones a veces cuesta que arranquemos en adorar a Dios en alabanza y en júbilo? ¿Saben por qué? Porque en casa solo es radio ranchera, la mera mera. Porque en la casa es emisoras unidas, la noticia del minuto. Entonces usted viene aquí y cuando habla con los hermanos, y ya supo, que la pandemia sigue creciendo, que va para arriba y que va para arriba. Con esa su confesión seguirá para arriba y para arriba. Y si no nos cuidamos, nos iremos también con él para arriba. Así que, ¿cuál es el mío? El rey Usías era un rey bueno, pero un día decidió adorar a Dios de una manera incorrecta. Escuchen, se rebeló porque quemó incienso que no pedía Dios. Usted sabe que en la Biblia no solo este es el primer caso, están también los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, y por haber ofrecido fuego extraño, murieron en el altar. Por eso es que muchas veces, incluso en las iglesias, hay gente que podrá levantar las manos y podrá adorar, pero cuando salen igual, y cuando llegan a su casa, el mismo relajo, la misma calidad de vida o mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque no han aprendido a adorar y a tener un concepto claro, una concepción real de quién es Dios. Dios es quien te mira. Para todos, cuando se están peinando algo ahí en la casa de su papá y mamá, Dios los miró. Y una de las cosas que a mí me impactó y me atrajo Dios a su reino fue cuando entendí que Dios me miraba a mí donde quiera que estuviese. Donde quiera que estuviese. Se rebeló, quemó incienso. Ahora miren, ¿adoró al Dios verdadero? Sí, pero de forma equivocada. Jotam, su hijo, vayamos al capítulo 27, verso 1
De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. ¿Cuántos años reinó? 25. 16. ¿De cuántos años empezó a reinar? De 25. De 25. Sí. Pero ¿saben qué había aprendido? Se lo voy a resumir. ¿Saben qué aprendió Jotam, el hijo del rey? O sea, se puede entrar al templo, se puede ir a la iglesia y no adorarle. Entonces, ¿para qué quiero ir? Y él, hijo Jotam, nunca buscó a Dios, pero llegó a ser rey. Jotam dijo algo y lo cumplió. ¿Saben cuántas veces entró Jotam al templo en 16 años como rey? Ni una vez. Ni una vez. Y un rey tenía que tener una copia completa de las escrituras para saber cómo gobernar. Por eso es que se hace sinónimo el hecho de que nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es adorar, qué es leer la Biblia, qué es orar. Y aquí otra vez el dilema conmigo, ¿verdad? ¿Y qué de las hermanas que su marido ni fu ni fa? Pues hágalo usted. Que posiblemente un día el marido aprenda de usted. Entonces cuando él aprenda, él tendrá que buscar al pastor y decir: pastor, mi mujer toda la vida ha dirigido la casa espiritualmente, pero ahora estoy arrepentido, estoy avergonzado de que la vieja dirija la casa espiritualmente también. Sí, muchos hombres deberían estar avergonzados de que ni su propia casa espiritualmente saben dirigir. Entonces, ¿qué enseñó el rey? Él buscó, pero hizo lo que quiso. Luego el hijo que hizo: papá, me enseñaste que no es necesario ir a la iglesia. Por eso la pregunta es: ¿qué están enseñando algunos padres a sus hijos? Yo bendigo a los hijos que están aquí, que son acompañados de sus padres, porque cuando yo vine al Señor, vine solito. Cuando yo vine al Señor, vine solo. Pero algo que Dios hizo a través mío fue que mis padres luego vinieron a Dios. Esa es la influencia que un hijo también puede ejercer en la vida de sus padres, sin crear presión. Es un asunto de nuestra calidad de vida. Yo ayunaba mucho. En los primeros años de mi vida ayunaba hasta 3, 4 y a veces hasta la semana completa. Y mi papá me decía: no vale la pena que hagas eso. Le decía: ¿por qué usted dice que no? Pues sí, porque vas a padecer del estómago después. No. ¿Y por qué oras y ayunas tanto? Por ustedes, papá. Por ustedes, para que ustedes un día vean la luz de Cristo. Ay, no vale la pena. ¿Perdés tu tiempo? No lo perdí. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, sobrinos y sobrinas hoy son cristianos. Yo no hice las de Jotam. Y mi papá después empezó a buscar la iglesia que yo pastoreaba. Privilegio enorme que Dios me dio a mí de ver a mi padre convertido en medio de una prédica que su hijo hacía. Por eso escribí un artículo en el pasado en la prensa de esta ciudad que se llamaba: vi nacer al que me engendró. Creo que mi esposa encontró ese artículo hace apenas unas horas. Vi nacer al que me engendró. Hablando de nacer de nuevo, mi padre. Mi madre se convirtió, padres se convirtieron. No eran perfectos,
Porque si algo nuestros hijos tienen que aprender de nosotros, hermanos, es, número uno, que amamos a Dios. Fíjense eso. Padres y madres que están aquí, fíjense eso, fíjense de fijarse, de meterse, de fijación, pues, el término fijación de la psicología. Metámonos en nuestra mente que nuestros hijos deben de ser aquellos que digan: mi padre ama a Dios, mi mamá ama a Dios. Jotam no pudo decir eso, porque el tata, aunque fue a la iglesia, iba al templo, iba y buscaba al Señor, ofreció lo que Dios no había pedido. Por ejemplo, bueno, voy a citar este ejemplo. Hermanos, pónganse de pie. Gracias por los que son obedientes. Muy bien, ese es el punto. Siéntense, por favor. Los que están sentados y los que estaban sentados se ponen en pie. Y los que estaban de pie se sientan y los que se sentaron otra vez. Es sencillo cuando uno aprende a seguir instrucciones, ¿verdad? Cuando a uno le cuesta seguir instrucciones, ni por más, ni por señas, y entonces le tienen que enseñar a uno a fuerza de palos. Y Dios no es un Dios que nos enseña a fuerza de palos, sino es a través de su palabra. Y su palabra nos da este testimonio de lo importante que era adorar. Pero el rey Usías, aunque adoró al Dios verdadero, este es un principio, no lo hizo correctamente. Y su hijo no fue al templo. Llegó a tener entonces, ¿cuántos años llegó a tener? 41 años. Y en 41 años él vivió como quería. Escuchen esta frase, y más que una frase, reflexionemos. He encontrado amigos que sirvieron a Dios y que me dicen ahora: no necesito de ir a la iglesia. Aquí está el ejemplo. Y creen que porque como el ejemplo está en la Biblia se puede seguir el modelo. No, los malos modelos en la Biblia no se siguen, se evitan. Por eso Dios dice: no, 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 no. Bueno, quiero leer un verso, se me escapa dónde está. Vamos a ver. 28:2, 27:9. Veamos, el 27:1 habla del hijo. Ahora veamos al nieto. Escúcheme, papá, hijo, ahora el nieto. Los demás hechos de Jotam, el hijo, y todas sus guerras y sus caminos, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Verso 28, ahora vayamos al capítulo 28. Es todo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Pero si David no era su padre, pero está hablando de una generación, de su generación más antigua. Antes anduvo en los caminos de reyes de Israel, además hizo imágenes. Ahora miren, ¿a dónde cayó? El papá ofreció a Dios en adoración incienso extraño, el hijo no entró, y el nieto ahora se mete a construir ídolos. Y dice, además hizo imágenes fundidas a los Baales. Peor todavía. ¿Por qué? Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom,
e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de su presencia o de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Las consecuencias de no empezar a enseñar a nuestros hijos a adorar en casa y después empezar a aflojar en la vida espiritual, en el templo, deja como consecuencia generaciones a las que se puede dañar. ¿Usías amaba a Dios? ¿Sí? ¿Su hijo lo amaba? Sí, parece que sí. ¿El nieto? Parece que sí. El concepto, pero la concepción real, nada que ver. El hijo Jotam amaba a Dios como su papá, pero no veía la necesidad de asistir a la casa de Dios. Escuche eso. No veía la necesidad de asistir a la casa de Dios. ¿Cuántos haya sido? ¿Cuántos haya sido? Por la pandemia, por el COVID-19. Echémosle la culpa, pues. ¿No será que ahora sí brotó lo que realmente hay en el corazón? Eso fue lo que sucedió. El miedo sacó lo que había en el corazón. ¿Qué había en el corazón? Inseguridad, miedo, falta de un conocimiento verdadero del único Dios verdadero al que no conoce. Así que quien me diga, y el que quiera que me diga que estoy equivocado, pero que le puedo mostrar y le estoy mostrando con las escrituras que la gente que hoy dice que no necesita buscar a Dios y que de todo modo le ama, pero porque Dios mira el corazón, están totalmente equivocados, porque aquí les estoy demostrando con las escrituras que sí hubo hombres en la historia y hay en la historia de gente que por falta de enseñar en casa la verdadera adoración, los hijos se desvían en el futuro. Algunos piensan que el pecado solo lastima al pecador, pero el pecado lastima a los más cercanos. Si fue el marido el pecador, lastima a la esposa, a los hijos. Si es la esposa, lastima al esposo y a los hijos. Si es el hijo, lastima a sus hermanos y a los padres. El pecado lastima a los más cercanos. El pecado no solo lastima a la persona que peca, el pecado lastima a los demás. Y el pecado de Usías lastimó a sus generaciones. Terrible. El nieto se presta para ahora formar y hacer ídolos. Y luego ahora hace sacrificios humanos. Porque cuando habla allí de los dioses de Baal, en esta época existía un dios entre las naciones paganas que era Moloch. Y Moloch era un dios pagano que recibía en ofrenda, en sacrificio vivo, no Romanos 12, 1 y 2, sino recibía este ídolo, este Moloch, a los hijos pasados por fuego. Este nieto hizo pasados a los niños, a los bebés, los hizo pasados por fuego. Pero no era el hecho, ese hecho pagano de nuestros países latinos, en donde haciendo brujerías pasan a los hijos sobre el fuego, nada más, así de pasadita. No, aquí la pasada era metidos al fuego. Mataban a bebés. Imagínense. Y hoy los países como Argentina, como Costa Rica, como México, y Dios nos libre a los guatemaltecos de permitir más abortos. Amén. Porque amamos la vida. Amén. Porque la vida es un don y un regalo de Dios. Amén. Y no hay hombre ni mujer que tenga derechos sobre la vida, sino solo aquel que la da y la quita. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Él. Él es bueno. Él es bueno. Amén.
familia al Dios verdadero. Amén. Que nuestros hijos sepan que adoramos a un Dios verdadero. Que así como nuestros hijos saben que también somos falibles, no infalibles, pero que sepan que amamos a Dios. Mis hijos, aquí tengo 2 de mis hijos y nietos. Saben que no soy perfecto. Si le preguntara a mi yerno o a mi nuera, ¿qué piensan de este paquete? No me gustaría que me digan lo que piensan. Y no hace falta. No soy perfecto. Pero sí puedo estar seguro en decirles que he mostrado en mi vida de 40 años como cristiano que amo a Dios. Y que por eso hago lo que hago. De servir, de adorar. Así que nuestros hijos deben de saber que amamos a Dios. Aunque no seamos perfectos. Y ese será el mayor legado que le dejemos a nuestras generaciones. Amén. Que nuestros hijos digan: mi padre amaba a Dios, mi abuelo amaba a Dios, mi bisabuelo amaba a Dios, mi tatarabuelo amaba a Dios, Amén. nuestro pastor amaba o ama a Dios. Pues si digo amaba, ya me estoy despidiendo, ¿eh? Pero amo a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Y deseo dejarle ese legado a mis hijos. Cuando veo a mi esposa y a mi familia muchas veces haciendo lo que yo hago, no es porque tenemos el control de la alabanza. Simplemente, donde hay parte, pan, tortilla. Usted quiere adorar y servirle, venga. Hay lugar, hay espacio. Y entonces, cuando vamos de regreso al capítulo 20 de Éxodo, ya usted entendió por qué Dios entonces visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Los visita porque depende de lo que yo dejé como un legado a mis hijos, eso recibirán como una bendición o como una maldición. Piense en usted ahora, hágase una evaluación y piense: ¿por qué soy cristiano bueno, medio bueno, wishy-washy? ¿Qué dejaron mis padres a mi favor? ¿Saben? Muchas familias tuvimos de abuelos y de tatarabuelos a gente pagana, idólatra, espiritistas, hechiceros. Esa era nuestra descendencia. Tal vez no la suya, pero la de muchos. Esa era nuestra descendencia, que buscaban al brujo, que todavía caían en la ruda, en el ajo que si truena en el fuego, tiene ojo pues, con dos brazos y dos patas. Si no es que el niño tenga ojo, tiene 2 ojos, tiene. Ah, no, pero todavía muchos cristianos creen en eso. Por eso les dije al principio, tenemos todavía algunos acarreando cosas de los antepasados. Yo rompí libros de espiritismo en la casa de mis padres y ellos no eran espiritistas. Pero ¿cómo llegaron ahí? Y ahora les voy a decir una frase muy guatemalteca: sepa Judas. Pero ahí estaba. Y yo me encargué de romper y quemar. Y tiré ídolos y los quemé y los destruí. Y eso trajo como consecuencia bendición a mi casa. Y fueron alcanzados los Arango Maldonado, fueron alcanzados. Amén. Y celebro que mi hermano mayor, que estaba con dificultades de salud, está mucho mejor. Porque la oración del justo puede mucho y es eficaz. Amén. ¿Cuánto debemos de orar como padres, hermanos? Mucho, siempre. Piense entonces. Jóvenes, señoritas, no importa si su papá viene o no viene, si lee la Biblia o no la lee, déjenlo.
Mejor sálvense. Amén. Busquen a Dios y sálvense. Yo busqué a Dios solo. Nadie me llegó. Sí había gente que oraba por mí. Y agradezco y alabo a Dios por esas familias y personas que lo hicieron. Adoremos a Dios. Porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Gracias, Padre. Vamos a hacer una oración. Pónganse en pie, por favor. Y por favor, haga una oración de adorar al Señor. Y si ha de pedirle perdón, pidamos. Si no hemos estado haciendo lo que debemos como padres, el ejemplo de Usías, de Jotán y de Acaz no deben de ser nuestro ejemplo. Son un ejemplo a no imitar. Señor, pido que desde el último que está en la última fila hasta el primero que está aquí al frente, tú les abraces, tú les rodees. Métanse en esta palabra, en esta oración, y siento decir una oración de bendición pastoral. Rodéanos a todos los que estamos esta mañana en este lugar. Y te pido que deseemos, como el niño recién nacido desea la leche, así anhelemos, Señor, tu palabra para que ilumine nuestro entendimiento y que podamos decirte: amo a Jehová, amo a Jesús, amo al Espíritu Santo. Gracias por esta palabra de este día. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén.